Hola a todos y todas, mi nombre es Lorena Iglesias y hoy vamos a ver en esta cápsula o clase video los principios y el enfoque del modelo de atención integral en salud, también conocido como el MAIS. ¿Ya? Entonces, para comenzar y siguiendo la clase anterior, vamos a ver que el modelo de atención integral en salud familiar y comunitario es eh, este modelo que principalmente tiene tres principios fundamentales, ¿ya? Acá en la imagen van a poder ver que existen más elementos, pero se sustentan dentro de estos mismos tres fundamentales, ¿ya? ¿Cuáles son esos tres? Es que la atención está centrada en el usuario, es el primero de los principios. El segundo principio es la integralidad de la atención y el tercero es la continuidad del cuidado. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, pero es importante conocer entonces que este modelo se sustenta en este sistema de salud basado en la atención primaria de salud y orienta el trabajo con los equipos. Entonces, a través de estos tres modelos, o sea, perdón, de estos tres principios, vamos a sustentar la atención en salud, ¿ya? Y es por eso que cuando, por ejemplo, acá se establecen otros elementos importantes como la calidad o la participación social o el enfoque familiar, esos están contenidos dentro de estos tres principios fundamentales. Vamos a ir entonces al principio número uno, ¿ya? El principio número uno dice que la atención está centrada en el usuario. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que se consideran las necesidades y las expectativas de las personas y su familia, ¿ya? Desde la forma particular de definirlas y priorizarlas. Las familias o las personas pueden tener diferentes problemáticas en salud y una de las maneras más importantes de entenderlas como equipo de salud es poder definir cuáles son y poder priorizarlas a lo largo del ciclo vital. Eso va a ser, o en este caso, del momento de atención de la persona. ¿Qué va a ser más importante y qué debo resolver primero? Es algo eh, que debe consensuarse con los usuarios y de esa forma poder establecerlo. Y así estamos centrando la atención en ello. Eh, entonces, dentro de esto que me parece relevante, hay que además establecer un trato de excelencia con las personas en cualquier punto de contacto. Y eso abarca no solo a los profesionales que atienden en los box propiamente tal, sino que también a toda la población o a todos los profesionales que están dentro del centro de salud. Porque acá lo que quiere decir el modelo es que en cualquier punto de contacto, en la OIRS, en el mesón cuando toman la hora, o en la toma de muestra, o etcétera, exista este trato de excelencia, ¿ya? ¿Cómo se logra en el fondo el trato de excelencia? Está dicho en el modelo como realizando la comunicación que sea de forma efectiva, que exista respeto a la dignidad y a los derechos de las personas, ¿ya? Además, establecer una relación de confianza y de ayuda, y para eso también se facilita que los equipos de cabecera sean eh, constantes, que se mantengan en el tiempo, además que exista una facilidad de acceso de la población a la atención en salud y asegurar el acceso de la atención a los grupos más vulnerables, ¿ya? Eso, por ejemplo, también se puede ver cuando se hacen las filas preferenciales o cuando la población, por ejemplo, más vulnerable, como las personas mayores, también son significativas y tienen alguna preferencia dentro de la atención en respecto a la toma de horas o etcétera. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se van a desarrollar para el cumplimiento de este principio número uno, que es que la atención esté centrada en el usuario? Se pueden tomar distintas medidas, pero dentro de la, de la guía del modelo de atención se señalan algunas de las que podrían ser más importantes. Yo destaqué dos que me parecen que van a ser, por ejemplo, que hay algunas que no dependen propiamente del personal, como
el desarrollar protocolos de acogida a las personas en los distintos puntos de contacto, eso o la incorporación del sistema de carnet, que facilita la atención de las personas y la adherencia al tratamiento y los controles, es algo que viene más de nivel central. Pero sí me parece que es importante contar con información clara, precisa, basada en evidencia y a disposición de las personas al momento de la toma de decisiones y acuerdos del manejo terapéutico, valorando su autonomía y rol protagónico en el cuidado de su salud. ¿Ya? ¿Por qué me parece relevante esto? Porque eso implica tener un personal capacitado, tener un personal que se preocupe de la medida que está tomando, que no haga las cosas porque se han hecho siempre así, sino que sea un personal cuestionador y, como dice acá, que en el fondo usted tenga la mejor información para la toma de decisión. ¿Ya? Además, hay que adaptar la atención para que sea pertinente culturalmente y eso también depende del personal, de qué tanto el profesional quiera realizar esa labor o no realizar. Entonces, me parece que son dos puntos dentro de las medidas que se pueden tomar que sí deben estar bien eh, definidos y que ustedes puedan realizar, ¿ya? Como principio número dos, dijimos que estaba la integralidad de la atención. ¿Y qué quiere decir entonces? Además de que esté centrada en las personas, estamos diciendo que además entonces sea integral. ¿Ya? Esto está referido a los niveles de prevención y a la comprensión multidimensional de los problemas de las personas. ¿Ya? Esto incluye entonces la promoción, la prevención, la curación, la rehabilitación y los cuidados paliativos, que implica que la cartera de servicios disponibles debe ser suficiente para responder a las necesidades de las personas de la población. ¿Ya? Nuevamente, desde una aproximación biopsicosocial, que es lo que conversamos en la videoclase anterior, espiritual y cultural del ser humano. ¿Ya? Cuando estamos incluyendo dentro de la atención todos estos elementos que son de promoción, prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos, estamos pensando en que es una atención, como dice acá, integral, desde todos los aspectos que puede tener que ver una persona con su salud. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas que dice la guía que se pueden tomar? Es, por ejemplo, formular diagnósticos integrales de los problemas familiares, incorporando el enfoque de riesgo. Eso también es lo que se hace cuando se realiza un estudio de familia, pensando también en cuál es el enfoque de riesgo para la priorización de los problemas. Se establece también un plan de intervención de los problemas priorizados, que eso también va a ser muy relevante. Si yo identifico un problema y no me hago cargo de él, entonces no tiene sentido haberlo identificado. Una cosa de lo más importante es poder decir cómo se va a trabajar ese problema para llegar a una solución. Además, hay que explorar las redes de apoyo social y comunitario de las personas para que entendamos dentro del modelo biopsicosocial que el contexto es importante y explorar las redes de apoyo social y comunitario existentes en el territorio, o sea, poder decirle a esa persona que existen otras posibilidades o otra forma de abordar su problema de una mejor medida, ¿ya? Acá quizás se me ocurre como que podríamos pensar en que si una persona quisiera, no sé, hacer ejercicio, poder decirle cuáles son dentro de nuestro territorio las actividades que existen para eso y cómo se puede quizás ir a una sede vecinal o a una sede comunal a pedir esa información, etcétera. ¿Ya? Indicar determinantes sociales de la salud que requieren del abordaje intersectorial. Vamos a ver un poco a qué se refiere esto de la identificación de determinantes sociales, pero también va a ser una medida muy importante dentro de esta atención integral como principio 2. Vamos entonces al principio 3, que va a ser la continuidad del cuidado, ¿ya? Y corresponde al grado en que una serie de eventos del cuidado de salud son experimentados como coherentes y conectados entre sí en el tiempo. Y eso va a ser lo más relevante de esta continuidad en el cuidado, que es un proceso, ¿sí? Desde la perspectiva de los sistemas de salud, corresponde a una continuidad clínica, funcional y profesional, ¿ya? La continuidad del cuidado significa brindar y resguardar el cuidado en los distintos escenarios, desde el domicilio a los centros hospitalarios.
Cuando se habla de continuidad clínica, funcional y profesional, la podemos entender eh, de varias formas, pero la que plantea la guía como más importante es que, por ejemplo, una persona es diagnosticada con hipertensión, por ejemplo. Entonces, cuando vemos la continuidad clínica, vemos todos los cuidados clínicos que debería tener esa persona respecto al cuidado de su hipertensión. ¿Ya? Cuando vemos la parte funcional, vamos a ver qué es quizás relevante dentro de esta continuidad clínica, es, por ejemplo, entregar la entrega de medicamentos. Y eso vamos a decir, bueno, le van a entregar los medicamentos a esta persona en la farmacia del mismo centro de salud, una vez al mes, tales días, etcétera. Y ahí de esa forma nos estamos haciendo cargo dentro de lo funcional que se necesita para esa continuidad clínica, ¿ya? Y en lo profesional vamos a establecer cuándo va a ser la atención de esa persona, qué profesionales lo van a ver, si eso necesita una derivación o no. Cuando también estamos viendo lo funcional, estamos viendo, por ejemplo, la derivación a un examen que sea necesario, que esta continuidad en el cuidado va a ser la incorporación de esta persona, por ejemplo, al programa de salud cardiovascular y cuál va a ser el tipo de atención según el riesgo cardiovascular que tenga, etcétera. Entonces, cuando pensamos en la continuidad del cuidado, estamos pensando también en la incorporación de las personas a los diferentes programas de salud y cómo nos vamos haciendo cargo a lo largo del ciclo vital o de este mismo principio 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas que se toman o que plantea la guía que se deberían tomar en la realización de la asignación de equipos de cabecera a las personas? Que eso es parte de la sectorización, como vimos antes, y planificación de la atención de la población inscrita, también que la historia clínica esté disponible para todas las personas que atiendan a esa persona, por eso se pretende también que los sistemas en la atención primaria, secundaria y terciaria estén coordinados y ese acceso a la ficha sea más sencillo, ¿ya? Otra cosa importante es que los equipos de salud asumen la responsabilidad del cuidado de la población inscrita, que hay que coordinar la atención hacia los otros niveles de salud, como les decía, o a las mismas derivaciones dentro del sistema, y que los miembros del equipo de salud estén disponibles para responder a las necesidades e inquietudes de la población inscrita. Recordar también que hay que tratar de que las personas se hagan cargo de su propia salud y por eso tampoco hay que tratar de hacer medidas asistenciales, pero sí explicar bien en qué consiste la atención para que las personas estén claras y así ellos mismos puedan gestionar su tiempo y sus atenciones. Esos son los tres principios y los tres principios, como ya lo vimos, están dentro de un enfoque o de varios enfoques de atención, ¿ya? Y uno de esos enfoques es el enfoque de equidad en salud. Esto se relevó dentro de la orientación para la planificación y programación de la red del 2021, que es de donde viene esta imagen. Y es que, como también les comenté en la clase de introducción, el enfoque de equidad en salud va a ser muy importante y eso quiere decir que vamos a atender a todas las personas por igual y que vamos a tener este enfoque de vulnerabilidad también a partir de los diferentes consideraciones que tenga cada población. Entonces también tenemos este enfoque de equidad para la población inmigrante, también para la equidad de género y para la población indígena interculturalidad. ¿Ya? Esto quiere decir que se van a incorporar, por ejemplo, diferentes formas de atención y vamos a tener este enfoque de género respecto, por ejemplo, a patologías que son más prevalentes en hombres que en mujeres o en mujeres que en hombres. Vamos a entender los contextos de la inequidad en género, como por ejemplo la doble carga que tienen las mujeres respecto a la casa y el trabajo remunerado, que es como el trabajo remunerado y el no remunerado. Vamos a ver también que la población inmigrante tiene otra cultura y por lo tanto podría tener otro tipo de atención respecto a eso. Y la incorporación de la salud de los pueblos originarios.
¿ya? Otro enfoque, además del de equidad, que deberíamos tener dentro de todos los principios o dentro de toda la atención en salud, va a ser el enfoque de derecho, ¿ya? Esto es sumamente importante y como verán, esta imagen que yo les comparto en este momento de la exigencia de sus derechos está no solo en APS, en atención primaria, sino que en todo el sistema, ¿ya? No solo hay derechos de la población o derechos de la población en la atención en salud, sino que además hay deberes y esos deben estar claros y deben ser de conocimiento público. Y otro de los enfoques que conversamos un poquito en una diapositiva anterior es sobre los determinantes sociales de la salud. Y esto hay que tener en cuenta al momento de atender a una persona y de esa forma también estamos entendiendo su contexto. Ya existen desigualdades en salud, eso no es algo eh, que sea un pensamiento, simplemente una creencia, sino que es así. Y esas desigualdades en salud están determinadas muchas veces por las estructuras sociales, como vemos acá las clases social, el género, la edad, la etnia o el territorio en el que se vive, pero esa estructura social o ese determinante social de desigualdad va a estar también muy ligado a los diferentes niveles socioeconómicos, por ejemplo, a el acceso a los diferentes trabajos o remuneraciones o a los diferentes contextos en los que se desenvuelven las personas. Y además, no solo esto va a estar determinando entonces, como yo les decía, esta segunda estructura, sino que también eso va a hacer que las condiciones de empleo y trabajo sean distintos dentro de los determinantes intermediarios, el ingreso y la situación económica sea diferente, la vivienda no va a ser igual para todos, va a ser desigual, el trabajo doméstico y de cuidado, como yo les decía, que era un elemento importante a destacar o a considerar dentro de cuando estamos haciendo una intervención con enfoques de género, ¿ya? Entonces, todos estos elementos es necesario tenerlos en cuenta al momento de la atención en salud, porque vamos a tener que las personas están determinadas de alguna forma desde el inicio, desde las políticas públicas que se generan desde el gobierno, y de esa forma no se puede, el enfoque de igualdad, por decirlo así, o el enfoque de que queremos darle a la atención, es un enfoque de decir, el que tiene más, entonces necesita menos, y el que tiene menos necesita más. ¿Ya? Y no es a todos por igual, sino que vamos a determinar eso a partir del entendimiento de los determinantes sociales que van a ser estructurales o intermedios. ¿Ya? Otro enfoque dentro de la red, y que lo vimos en el principio 3 es el enfoque de curso de vida, que esto quiere decir que las personas van o la atención va desde la gestación, pasando por la niñez hasta la adultez y las personas mayores, para comprender cómo va interactuando esta salud a lo largo de la vida y cómo podemos hacernos cargo de forma integral de estos cuidados durante el curso de la vida. Muchas gracias.